En el pico más alto de la Tierra, los miembros del Club de los Exploradores, Hillary Edmund y Tenzin Norgay, están a punto de hacer historia o caer en ella. En el punto más bajo de la Tierra, un abismo oceánico llamado Abismo Challenger. Ya casi. Don Walsh y Jack Picard rezan para no ser aplastados por la colosal presión de las profundidades marinas. Estoy vivo. Y Joe Kittinger da un gran salto desde el borde del espacio. Todo trabajo tiene sus altas y sus bajas, pero los miembros del Club de los Exploradores llevan ambas al extremo. Bienvenidos al famoso Club de los Exploradores. Por 100 años ha sido un lugar de encuentro para pioneros. Estas personas se atreven a aventurarse más alto, más lejos y más rápido. Como miembro de este club exclusivo, les daré acceso único a sus archivos. Esto es increíble. Artefactos. Ay, no lo creo. Y mis demás compañeros. ¿En verdad es polvo lunar? Es increíble. Las expediciones han puesto a prueba el límite de la capacidad humana. Copian cambio. Su bandera ha ondeado en viajes a lo desconocido que desafían la muerte y que cambian al mundo. Ellos son los mejores aventureros de todos los tiempos. Estas son las historias del Club de los Exploradores. El Club de los Exploradores. El filósofo griego Aristóteles una vez dijo: las mejores cosas se encuentran entre extremos. Aquí es lo contrario. El extremo es de lo que se trata todo esto. Sobrepasar límites, romper récords y trazar mapas. Dos miembros del club tomaron la misión de subir a donde nadie en la historia ha ido antes. Ed Hillary y Tenzin Norgay. Dos hombres que subirán por encima del resto hacia el pico más alto de la Tierra. El monte Everest es el pico más alto del Himalaya. Se extiende haciendo frontera entre China y Nepal. La cima se eleva a casi 9.000 metros y lleva el nombre del topógrafo británico del siglo XIX, George Everest. Pero los nepalíes lo llaman Sagarmatha, diosa del cielo. Para ellos, la cima es el hogar sagrado del espíritu de la diosa. Si el nulo oxígeno del Everest no te mata, las heladas temperaturas lo harán. El viento sopla tan fuerte como un huracán y las avalanchas es cosa de cada día. ¿Cómo puedes orientarte en lugares tan extremos como el Monte Everest? Un lugar donde pocos han ido. Por suerte, en mi búsqueda por respuestas, soy miembro del Club de los Exploradores. Tengo acceso al club, a los vastos archivos y al recurso más irreemplazable de todos, mis compañeros. Por ejemplo, el antiguo Imagineer de Disney y mi buen amigo Joe Walt se aventuró en el Himalaya para investigar uno de sus atractivos estrella, la expedición Everest. ¿Qué piensan los locales de estas montañas? ¿Es irrespetuosidad, es miedo o más bien respeto? Por supuesto, hay cierta devoción. En principio, son venerados. Es un problema encontrarse con sherpas o tibetanos que van a las montañas porque forman parte de ese dominio impoluto y sagrado. Claro. Y luego, por supuesto, esto es peligroso. Así que cuando alguien va y pasa algo malo, todos dicen, ¿ves? Te lo dije. Claro. O simplemente no vuelven. Mucha gente usa esa palabra como si fuera su trabajo. Sí, eres sherpa, cargas cosas. Semi-sherpa. Sí. Si entiendes esa palabra, no digas eso, no lo digas. Sherpa es el término para un grupo étnico de personas. La palabra significa gente del este, Sharpa. Bien, emigraron al Himalaya hace cientos y cientos de años. Se asentaron en esta zona, por lo que hay toda una región habitada por esta gente que se llaman a sí mismos los Sherpa, la gente del este. Eso es un Sherpa. Claro, y se convirtieron en los más hábiles para apoyar en las alturas de todo el mundo, ¿no es así? Sí, viven a una altitud muy elevada. Se adaptaron a la altura, por lo que son resistentes, y su capacidad pulmonar, así como su capacidad cardíaca y aeróbica, es en verdad notable. Sí. Y eran personas que ahí vivían. Así que si organizas una expedición, sabes que los que trabajarán para ti, ellos viven ahí. Por supuesto. Háganse a la idea, así será. Sí.
En 1953, el Everest seguía sin ser conquistado, pero con un contingente de Sherpas nepalíes a su lado, una valiente tropa de exploradores británicos se reunió para intentar ascender. Sin la experiencia y los conocimientos de los Sherpas, la expedición sería imposible. El líder del equipo, el coronel John Hunt, es eficiente y tenaz. Nadie quiere equivocarse con Hunt, ya que él será quien elija a la pareja que hará el histórico ascenso a la cima. Ningún alpinista desea más esa oportunidad que el decidido neozelandés llamado Edmund Hillary. Durante las semanas de preparación en los campamentos base, Hillary forjó un fuerte vínculo con el líder de los Sherpas, Tenzing Norgay. ¿Conseguiste suministros? Sí, bastante. Oxígeno. Está bajo. No respires hondo. Norgay es fundamental para la expedición. En primer lugar, está lleno de vasta experiencia personal. Estuvo en una expedición en Suiza el año anterior y casi llega a la cima. Con estar a 250 metros de la cima de esa montaña, ya había llegado más lejos que nadie en el mundo. Parece que habrá una tormenta. Es el deseo de la diosa, señor. Su vínculo va más allá de las historias de alpinismo y charlas. Su relación se forjó arriesgando sus vidas juntos en el Everest. Al principio de la expedición, Hillary cayó por una profunda grieta, pero Norgay enganchó la cuerda de arrastre de Hillary, evitando una caída fatal, para luego ponerlo a salvo. Su amistad y profesionalismo tuvieron una fuerte impresión en un joven llamado Kancha Sherpa que tenía 20 años, destinado a convertirse en el último miembro sobreviviente de la expedición. Durante un viaje reciente al Everest, me invitó a su casa de té. Allí pude ver de primera mano por qué el equipo de Hillary y Norgay es tan especial. Las historias de su vínculo solo hicieron que mi admiración por ellos creciera. Cuando los Sherpas se reunían y hablaban de Hillary, ¿te transmitían confianza? Nunca dudé de Hillary o de Norgay. Eran buenos líderes como un padre y una madre. Eran unos exploradores natos con una sed de ir a donde nadie más había ido. Eran increíbles. ¿En algún punto de la expedición pensaste, es una locura? ¿Debería huir de aquí? Cuando iba subiendo, estaba trabajando. Me dirigí del campamento base al primer campamento y pensé, ya no quiero hacer esto. ¿Y por qué te quedaste? Necesitaba el dinero, tenía que trabajar, tenía que comer. Debías trabajar, ¿no? Hasta ese momento, en 1953, el Everest ha rechazado 10 expediciones y ha matado a 19 alpinistas. El más conocido fue el inglés George Mallory. En 1924, él y otro alpinista, Sandri Irvine, fueron vistos por última vez en lo alto del pico antes de ser engullidos por una espesa capa de nubes. Desaparecieron sin dejar rastro. Hillary y Norgay son conscientes de los fatales pasos que están siguiendo, pero no los desalientan. El 21 de mayo, Hillary, Norgay y el resto del grupo de alpinistas llegan a su última zona de descanso a 900 metros por debajo de la cumbre. En expediciones extremas como esta, es tradición que el líder espere hasta el final de la ascensión para escoger a su equipo de ascenso basándose en el rendimiento de cada escalador. Bien, llegamos. Dame un momento. El coronel Hunt redujo el grupo a 2 equipos. Uno es el de Hillary y Norgay. El otro es el físico Tom Bourdillon y Charles Evans, neurocirujano. Felicitaciones. Tom, Charlie. Hunt escogió a Bourdillon y a Evans. Hillary y Norgay tendrán que digerir la decepción, pero aún podrían ir si sus colegas fallan. El 26 de mayo, Bourdillon y Evans se encaminaron a hacer historia. Los obstáculos son muchos, pero en este último esfuerzo, casi por encima de los 9.000 metros, lo más mortífero es el escaso oxígeno del Everest. Cada inhalación de un alpinista contiene solo 1/3 del oxígeno que hay en el nivel del mar. Cada paso es un esfuerzo titánico. Es como correr un maratón respirando a través de una pajilla.
El alpinista con falta de oxígeno puede experimentar mareos, náuseas y alucinaciones, cometer errores críticos de cálculo y por último perder el conocimiento y morir. ¿Todo bien? Todo bien. El oxígeno suplementario da alivio a Bordelon y a Evans, pero solo mientras su suministro aguante. A la 1 de la tarde alcanzaron la altura de 8.747 metros, la más alta que cualquier alpinista haya alcanzado antes, pero Evans está agotado y su oxígeno no durará si continúa. Muy a su pesar, retrocede. Horas más tarde, en el campamento base de la expedición, un colega toma esta foto. Estaban a solo 100 metros de la inmortalidad, pero el Everest los había dejado exhaustos y derrotados. Tom Bordelon siempre se arrepintió de su decisión de haber regresado, incluso aunque supusiera una muerte segura. Puede que no tenga sentido para muchos, pero eso es algo que los miembros del club entenderían. Edmund Hillary y Tenzin Norgay están a punto de poner esa mentalidad a prueba. La fecha es el 28 de mayo de 1953, 2 días después de que Bordelon y Evans estuvieran tan cerca de hacer historia. Ahora es el turno de Hillary y Evans. Su estrategia es subir lo más alto posible hasta un punto donde puedan acampar para pasar la noche, para seguir subiendo con energías renovadas al amanecer. A 8.500 metros de altura, duermen más alto de lo que ningún humano conocido hizo antes. La temperatura desciende a 30 grados bajo cero. Por la mañana, Hillary descubre que sus botas están congeladas. Le lleva 1 hora descongelarlas. Cualquier tipo de variantes puede perjudicar en este punto. El clima, un fallo en el equipo o un tropiezo que provoque una lesión grave. Las probabilidades de fracaso superan con creces las de éxito, pero el cielo se ha despejado. El día se ve perfecto para un ascenso a la cima. Pero mientras Hillary y Norgay escalan por debajo de la cima, el Everest les acaba de poner un obstáculo en apariencia insuperable. Una pared casi vertical de 12 metros de hielo y roca. Retirarse parece la única opción, pero nunca apuestes contra 2 exploradores obsesionados dispuestos a arriesgarlo todo, ahora que el éxito está al alcance de sus manos. El ahora famoso acantilado se eleva frente a Hillary y Norgay como un guardián de piedra que se niega a dejarlos pasar. Escalar una pared como esta ya es difícil. Imagínense intentarlo a la aplastante altura de tu último vuelo en avión. Tras analizar el desafío, Hillary y Norgay encuentran una solución. Hay una grieta irregular que recorre la longitud del muro, con un pilar de roca a un lado y una placa de hielo al otro, y un espacio lo suficientemente grande para un alpinista. Este es el último obstáculo que deben superar. No hay otra ruta. Solo Hillary sabe qué es lo que está pasando por su cabeza en este momento. Pero sospecho que es la cita por la que es reconocido. No es la montaña la que conquistamos, sino a nosotros mismos. Varias cosas llevan el nombre de Edmund Hillary, y entre ellas el cañón submarino cerca de la Antártida, así como una cordillera en Plutón. Pero nada que lleve su nombre es más místico que la pared de 12 metros a la que se enfrentó justo antes de la cima del Everest. El nombre que se le dio es tan modesto como el hombre que se atrevió a escalarlo, el Paso Hillary. Estás casi al final de tu viaje. Estás fulminado y tú lo sabes bien, y te esfuerzas para llegar a la cima, y luego tienes un muro de 12 metros por el que tienes que escalar. Es como una grieta y vas por ahí. Es agotador como no tienes idea, y si resbalas y caes tendrás una larga, pero muy larga, caída al abismo. Es cierto. Algunos exploradores se vuelven inmortales por recorrer miles de kilómetros. Escalar esos 12 metros en la cima del mundo convertiría a Edmund Hillary en una leyenda. Se sitúa en la grieta entre la roca y el hielo y se impulsa con mucha dificultad, paso a paso. Llega a la cima del paso y sube a Norgay con su cuerda de arrastre. Son las 11:30 de la mañana cuando se dan cuenta de que no hay nada más que escalar. Están en el punto más alto de la Tierra.
Cuando la emoción del momento se calma, Hillary piensa en George Mallory. Busca alguna señal de él, pero nada. Sus restos congelados serán descubiertos en 1999 a 600 metros de la cima. Tras 15 minutos en la cima del Everest, Norgay deja una ofrenda a la diosa que cree que reside en la montaña. Una barra de chocolate, galletas y dulces. Minutos después, Hillary toma una fotografía de Norgay para la posteridad. Pero Hillary no dejó que Norgay le tomara una fotografía. Esto te dice todo lo que debes saber de Hillary. No lo hizo por la gloria, la hazaña en sí era suficiente. ¿Podría haber un paralelismo entre la decisión de Hillary y el sacrificio de Norgay? Estoy en este fantástico lugar, la cima de esta montaña sagrada. Él también, no se trata de mí, son lo mismo. La ofrenda y sin fotografía, para mí son lo mismo. Esa es la forma de Lo que mostrar ofrezco, respeto de Hillary, sí, ¿no? Estoy ofreciendo mi fama. No creo que haya alguien que suba y deje pasar esa fotografía. Exacto. En la cima del mundo, donde nadie más ha estado. Es una prueba cósmica de carácter. Les toma 4 horas a los alpinistas llegar a la base, 900 metros abajo, donde el líder de la expedición, John Hunt, comunica el triunfo. Y lo lograron. Viajará desde el Everest a un puesto de radio nepalí. Luego llegará a Londres. La reina de Inglaterra, Isabel II, recibe con alegría la noticia en vísperas de su coronación. Al día siguiente, comparte la noticia con el mundo. Este logro es su regalo de coronación favorito. Desde esa histórica primera vez, más de 6.000 alpinistas han llegado a la cima del Everest y más de 200 han muerto en el intento. El Club de los Exploradores ha llevado 24 diferentes banderas a la cima. ¿Por qué escalan el Everest? Solo ellos pueden decirlo. Pero nadie lo expresa mejor que George Mallory. Porque está ahí. 7 años después de que Hillary y Norgay demostraran que podían llegar a la cima del mundo, otros 2 miembros del Club de los Exploradores decidieron responder a una famosa vieja pregunta en el aire. ¿Qué tan lejos puedo llegar? La respuesta solo puede encontrarse en un lugar, en una fosa a 320 kilómetros al suroeste de Guam, el lugar más profundo conocido en la Tierra. Llamado así en honor al buque británico del siglo XIX que registró por primera vez su profundidad. El abismo Challenger se encuentra en el extremo sur de la fosa de las Marinas, el abismo oceánico más profundo de la Tierra. El fondo del abismo Challenger está a más de 11 kilómetros por debajo de la superficie del Océano Pacífico. Si la base del monte Everest estuviera en el fondo del mar, su cima seguiría estando a 2.000 metros bajo el agua. ¿Quién en su sano juicio intentaría aventurarse en un lugar así? La respuesta es este hombre, el teniente Don Walsh. Es el año de 1960. La Marina de Estados Unidos se embarcó en un nuevo y audaz programa de exploración submarina. Los altos mandos están decididos a enviar una misión tripulada al abismo Challenger. Walsh es comandante del submarino elegido para la misión. Sus compañeros son civiles suizos, el oceanógrafo Jack Picard y el físico August. Ellos llevan varios años a la vanguardia de la investigación en aguas profundas. Estos 3 hombres se encuentran en un punto de inflexión que muchos miembros del club han enfrentado. Después de hacer números, una planeación exhaustiva y una minuciosa ingeniería detallada, deben decidir si confiar en su planificación, sus colaboradores y sobre todo, en ellos mismos. ¿Estas son las últimas cifras, Don? Sí, señor, véalos. Cuando uno se aventura a donde ningún ser humano ha llegado antes, siempre hay un salto de fe y vidas que dependen de un hilo. Su objetivo y la confianza de August son titánicos. No hay mejor lugar para escuchar las historias de esas audaces misiones a lo desconocido que en el bar del Club de los Exploradores, y no hay mejor persona para obtener información privilegiada sobre los peligros del abismo Challenger que alguien que hizo el viaje personalmente, el presidente del Club de los Exploradores, Richard Garriott. Déjame aseguro si entendí. ¿Estuviste en órbita y en la Estación Espacial Internacional? Sí, ¿Has estado en el Polo Norte y en el Sur? así es. Y estuviste en el punto más hondo del océano. Sí, el mes pasado se cumplió 1 año. ¡Felicidades! Gracias. De acuerdo, hablemos de este lugar, el abismo Challenger.
Claro, es el lugar más profundo de todos los océanos, con 10.925 metros de profundidad. Son casi 11.000 metros. Casi 11.000 metros. Bien, pregunta estúpida. ¿Por qué es tan profundo ahí? Bien, creo que la mayoría ha escuchado de las placas tectónicas, esas grandes placas que están flotando en el magma debajo, moviéndose, y ese movimiento significa que algunos lugares se están expandiendo y otros se están comprimiendo. Hay algunos lugares cerca del monte Everest donde a medida que chocan se empujan hacia arriba, y eso es lo que creó toda la cordillera que incluye el monte Everest. Hay otros lugares en los que cuando se juntan empujan hacia abajo, a eso se le llama zona de subducción. La fosa de las Marianas y el punto más profundo, el abismo Challenger, está en una de esas zonas donde las placas ejercen presión. ¿Cuál es el mayor peligro que enfrentan? No, la presión. A esa profundidad, la presión por cada 6 centímetros cuadrados es la presión que sentimos, pero por 1000. Aproximadamente al nivel del mar, en la superficie de la Tierra. Ese es el peso de 50 aviones Jumbo. Aquellos que hicieron su primera inmersión cuando las capacidades de seguridad y de ingeniería aún no eran por completo desconocidas, para mí son unos héroes. ¿Es posible, papá? Bien, es simple. No quiero morir, señor. La solución de la Armada es un sumergible único en su tipo diseñado por August, el Trieste. Nombrado así por la ciudad italiana donde es construido, el Trieste es en esencia un globo submarino que va hacia abajo. 2 tripulantes ocupan la esfera de acero de casi 2 metros con paredes de 1,5 metros de grosor, lo suficientemente gruesas como para soportar la inmensa presión de las profundidades. Sobre la esfera hay una cámara de casi 18 metros que contiene 128.000 litros de combustible de aviación. Más ligero que el agua, mantiene la nave a flote para descender. La tripulación inunda los tanques de aire con agua de mar y para ascender lanzan toneladas de pellets de hierro. ¿Hasta qué punto han hecho la inmersión? ¿Qué tan profundo ha ido el Trieste? Como unos 7.000 metros. ¿Sí? Y aún tiene 3.900 metros o más por recorrer en las profundidades del océano. Sí, y no es insignificante. Exacto, ¿Qué? son otras 500 atmósferas de presión. ¿En En serio? verdad es una enorme cantidad. Hablemos de este batiscafo. En 1960, esta cosa hará algo que nadie ha hecho antes. ¿Cómo describirías al Trieste? Sí, bueno, el Trieste es una fascinante máquina porque si vas a sumergirte en las profundidades tienes que llegar al fondo, seguro. Pero es igual de importante poder regresar a la superficie. Es crítico. Sí, es muy Demasiado importante, si no es un crítico. viaje solo de ida. Exacto. Entonces necesitaban un medio que fuera neutro en cuanto a la flotabilidad. Claro. Que pudieran añadir peso y se hundiera, y que pudieran quitar peso y volviera a la superficie. Sí, pero mantenerse neutro bajo el agua es Es difícil. muy difícil porque las cosas tienden a comprimirse. Exacto. El Trieste es una especie de dirigible submarino. Claro. El Trieste tiene una esfera de acero de unos 2,5 metros de diámetro para proteger a sus ocupantes de la presión. Pero se iría hasta el fondo y allí se quedaría si no tuviera ese globo gigantesco, que en este caso está lleno de combustible, diésel, ya que ese combustible puede flotar sobre el agua y no es comprimible. Sí. Y así podría mantener su efecto flotante al tenerlos juntos todo el camino hacia abajo, así como hacia arriba. Suena seguro como una casa. Bueno, sí. Aquí es cuando pediría a la Marina un permiso de tierra programado a conveniencia. Pero Don y Jack, quienes tripularán el Trieste, estaban más que dispuestos a sumergirse. La fecha de salida es 23 de enero de 1960. Jack sabe que el sobrevivir a esta expedición depende por completo del invento de su padre. El Trieste se sumerge a las 8:23 de la mañana. A 450 metros, Walsh y Picard ven los últimos rayos de luz solar mientras el mar se vuelve negro como la tinta. Bajan 60 metros por minuto, más y más profundo. 3.000 metros, 4.000 metros, 6.000 metros, a 7.000 metros rompen su propio récord de inmersión, entrando en profundidades nunca antes visitadas por el ser humano. A casi 9.000 metros, Walsh y Picard perciben las escarpadas paredes de las formas marinas que se levantan a su alrededor.
Sienten la inmensa presión de las profundidades marinas ejerciendo presión sobre su esfera. Pero entonces, a casi 9,000 metros, en un instante, la misión del Trieste está al borde del desastre. Esas aguas pueden aplastar a los dos hombres en un milisegundo. Entonces, ¿detienes la misión o seguirías? Siendo del Club de los Exploradores, ya sabes la respuesta. Un solo imprevisto a esta profundidad comprometería la misión cuando Walsh y Picard lleven al Trieste a mayor profundidad. Saben que si la esfera se agrieta a esta profundidad sin precedentes, desencadenará un cambio explosivo de presión que los pulverizará. A una profundidad considerable, oyeron un golpe muy fuerte, bang, asociado con la rotura de la capa exterior de cristal plexi de una de las ventanas. Sin entrar en detalles, ¿qué pasaría si el casco del batiscafo falla? Bueno, la buena y mala noticia es que si el casco falla, implosionará tan rápido que ninguno de los tripulantes sabrá siquiera qué pasó. De hecho, hay un adagio en los sumergibles que si oyes un bang, todo está bien, porque con ese bang morirías si no lo oirías. Sí, es rápido. Muy rápido. Wow. ¿Alguna idea? Por poco. Me siento vivo. Uy. Buzo. Sí. Walsh y Picard deciden apostarlo todo y continuar su descenso. Una decisión valiente tomando en cuenta que están a más de 1 kilómetro del fondo del abismo. Los chirridos del Trieste persisten, pero 4 horas y 38 minutos después de iniciar su inmersión, los dos hombres tocan el fondo del mar, a casi 11,000 kilómetros de la superficie. No hay nada comparable a las palabras "el águila ha aterrizado". Lo que consiguieron Walsh y Picard es igual de impresionante que poner un hombre en la luna. Para los libros. La revista Life instaló una cámara en la esfera. Walsh y Picard se tomaron una selfie. Parece más una foto policial que un gran momento de logro. Pero las expresiones sombrías dejan claro que aún no tienen idea de si regresarán con vida. Permanecen en el fondo 20 minutos, pero durante ese breve tiempo descubren algo impactante, algo que nadie esperaba encontrar. ¿Qué es eso? A través de la portilla ven un pez de 1 metro de largo nadando enlegado junto a un camarón rojo. Esa fue la primera vez que hubo vida, incluso teorizada a esa profundidad. Nadie podía creer que pudiera haber vida con esa presión. Es increíble, 11,000 kilómetros abajo y hay vida donde sea. Donde hay agua hay vida. De hecho, no hay lugar en la Tierra en el que hayamos encontrado agua y no hayamos encontrado vida. El ascenso de Walsh y Picard dura poco más de 3 horas. La audacia de su expedición es evidente. Tendrán que pasar 52 años para que otro explorador se aventure al fondo del abismo Challenger. Ese explorador era un miembro del club y un renombrado director de cine, James Cameron. Desde la inmersión de Cameron, otros miembros del club de los exploradores le siguieron, incluyendo una cara familiar del bar del club. Fue el presidente Richard Garriott. A la fecha, al menos 27 personas han visitado el fondo del Challenger. Pero en el mundo de la exploración, los focos brillan más sobre el que hizo el viaje primero. Los miembros de este club han buceado y escalado donde nadie más lo ha hecho. Pero hay un lugar que está muy arriba. Me refiero al umbral del espacio, el punto más alto sobre la Tierra donde aún tenemos gravedad. El mismo año en que Walsh y Picard hicieron historia, alguien llamado Joe arriesgó su vida volando hasta este lugar en globo. Hizo algo aún más loco. Saltó. 15 de agosto de 1960, en la base aérea de Hollow Man, en Nuevo México, el miembro del Club de los Exploradores Joe Kittinger se prepara para una misión tan peligrosa que desafía la comprensión. Hola Joe, ¿te ves bien? Enterado, Doc. Así que, esto es todo, ¿eh? Esto es todo. ¿Seguro que resistirá? Debería.
Debería. Lo hará. Kittinger es el principal piloto de pruebas del proyecto Excelsior, una investigación para el recién programa espacial estadounidense. Su objetivo es comprobar si los trajes de presión pueden proteger a los astronautas del duro entorno espacial y si un hombre puede eyectarse con seguridad de una nave espacial a gran altura. Joe no es un hombre tan conocido como el de John Glenn o Neil Armstrong, pero lo que está a punto de hacer preparará el camino para el futuro del programa espacial. ¿A qué altura iremos? La altitud meta es de 31 kilómetros. Sin presiones. Sí, sin presión, literal. El plan es ascender 31 kilómetros hasta el borde del espacio y luego realizar el salto más alto en paracaídas en caída libre. El jefe del proyecto Excelsior, el Dr. John Stapp, sabe que esta es una locura para Joe, pero no sería su primera vez. En los 50, Stapp fue voluntario para una serie de pruebas de lanzamiento de cohetes en las que se probará el equipo de seguridad de los pilotos. En 29 pruebas se rompió las costillas, el coxis y la muñeca. Stapp se habría burlado de los muñecos de prueba. Su prueba más loca tuvo lugar en 1954, cuando aceleró a 1017 kilómetros por hora y se detuvo en poco más de un segundo. Soportó una fuerza igual a la de un conductor que se estrella contra una pared de ladrillos a casi 200 kilómetros por hora. La prueba reventó todos los vasos sanguíneos de los ojos de Stapp, dejándolo ciego por un tiempo. Stapp es alguien difícil de seguir, pero la misión de Joe llevará al extremo a un nuevo nivel cósmico. En un área de preparación en el desierto de Nuevo México, Joe se viste con una capa tras otra de ropa de abrigo, ya que la temperatura de su altitud de destino de 31 kilómetros será de 94 grados bajo cero. Tendrá oxígeno suplementario durante todo el vuelo, porque al igual que en el Everest, el aire no es suficiente para mantenerlo vivo. En la altitud meta de Joe, la presión del aire es equiparable a la superficie de Marte. Su problema es opuesto al de Walsh y Picard. Cuanto más alto esté, no habrá demasiada presión, sino casi nula. Esto significa que su traje presurizado es crucial para la supervivencia de Joe, ya que contiene múltiples bolsas inflables que se apretarán alrededor de su cuerpo para compensar la escasa presión atmosférica a gran altitud. A más de 15 kilómetros hay tan poca presión que sin protección tu circulación sanguínea se ralentizará y tu cuerpo se hinchará como un globo. No explotarás, al menos eso dicen los expertos, pero sufrirás un dolor insoportable antes de desmayarte y morir. ¿Dónde me inscribo? Joe confía en su traje presurizado para evitar ese fatal destino. Para saber más sobre los peligros extremos del salto de Kittinger, me veré con un hombre que realizó el más grande paseo de altura, es decir, un paseo espacial, miembro del club y ex astronauta Mike Massimino. Cuando decimos traje presurizado, ¿a qué nos referimos? Necesitamos presión en nuestro cuerpo para existir. Y en la altitud en la que está no hay nada de presión. Estaba casi al alto vacío, hay muy poca presión. No había Forma que sobreviviera sin un traje presurizado como el traje espacial que usé. Estaba presurizado con oxígeno, eso Claro. era un regulador que mantenía la presión correcta, así Sí. que en su caso creo que lo que usaron fueron bolsas. ¿Sería algo en verdad real presionando Sí, contra para intentar mantener la presión en la Wow. piel y mantenerlo vivo. Qué loco. Una locura total, Eres sí. un astronauta, así que te tomaré como referencia. Sí. ¿Y harías esto? No, no lo haría. A las 5:29 de la mañana, Joe Kittinger sube más y más. Tardará 90 minutos en alcanzar su altitud meta. Todo va bien hasta que Joe alcanza los 13 kilómetros. Su traje presurizado está fallando. Su guante derecho no se infló. El interior de su mano se está hinchando demasiado y sabe que a medida que asciende por la estratosfera, el problema solo empeorará. Pero Joe también sabe que si alerta a su jefe por radio, al coronel Stapp, abortará la misión. Una hora y media después del ascenso, ya casi en el vacío, Joe ha perdido toda la sensibilidad de su mano derecha, pero finalmente alcanza su objetivo, 31,000 metros de altura. El dosel negro del espacio está justo encima de él. Tras completar una lista de control de 46 pasos, enciende las cámaras de cine de la góndola y se coloca en la escotilla abierta.
Un cartel está fijado allí que dice todo. Este es el paso más alto del mundo. Joe hace una última cosa que no está en su lista. Pronuncia una oración. Señor, cuida de mí ahora. He hecho paracaidismo, pero jamás pensaría en saltar desde esa altura. Joe Kittinger no necesitó ningún empujón ese día. Caminó por la fina línea entre la valentía y la locura, solo porque era lo que su país le pedía que hiciera. Bien, y entonces saltó. ¿A qué velocidad cae? Eso va a casi 1000 kilómetros por hora. Perdón, ¿en serio? ¿Casi 1000 kilómetros por ¿Imaginas? hora? Es casi como si rompieran la barrera del sonido, cayendo. No está en un avión o en una ¿Qué? nave espacial, está afuera volando. Joe no es consciente de su velocidad dimensional. Cayendo en el vacío artificial, no hay ondulaciones en el tejido de su traje. Su caída libre parece interminable. Pasan 2 minutos, luego 3, luego 4. Después de 4 minutos y 36 segundos, ralentizado por la fricción del aire cada vez más pesado, el paracaídas principal de 8 metros de Joe se despliega a 4 kilómetros de altura. Así es como la historia de la caída libre más alta y más rápida está en los libros. Su mano hinchada vuelve pronto a su tamaño normal y recupera su pleno uso. Su salto demuestra que los pilotos y los astronautas pueden eyectarse sin sufrir lesiones a gran altura y contribuye al desarrollo de equipos de seguridad que salvarán innumerables vidas. El récord de salto de Kittingers se mantendrá sin discusión hasta 2012, cuando a la edad de 84 años ayuda a romperlo. En el aeropuerto de Roswell de Nuevo México, es asesor para la misión de un buzo austriaco llamado Felix von Gartner. Felix comienza a saltar en paracaídas en su adolescencia antes de perfeccionar sus habilidades en el ejército austriaco. Más tarde añade el salto base a su repertorio, estableciendo varios récords mundiales. Decir que von Gartner se siente como en casa lanzándose a través de la atmósfera es quedarse corto, pero nada se compara con la siguiente hazaña que tiene planeada. Von Gartner saltará desde una altura de 39 kilómetros, casi 8,000 metros, más que el salto de Kittinger de 1960. Joe es su principal contacto por radio. Desconecta ambas mangueras de suministro de oxígeno. Tú puedes. Su presencia da un toque retro a esta muestra de alta tecnología del siglo XXI. Décadas después del salto de Kittinger, von Gartner tiene acceso a la comodidad no disponible de la época de Joe. La cápsula está climatizada. El traje de von Gartner le proporciona oxígeno puro y utiliza materiales compuestos para mantener una presión constante en el descenso. Muy bien, de pie en el escalón exterior. Mantén la cabeza baja y nuestro ángel de la guarda cuidará de ti. Voy de regreso. Todo parece ir según lo previsto, pero en el primer minuto del salto, von Gartner empieza a caer sin control. Ahora corre el riesgo de perder el conocimiento. ¿Qué hago? Félix, ¿me hablas? ¿Qué hago? ¿Alguien puede entenderme? Doy giros violentos durante mucho tiempo. Se siente como si fuera a desmayarme. Felix von Gartner está cerca de romper el récord de Joe Kittinger. Pero después de que las cosas parezcan ir bien, corre el riesgo de perder el conocimiento tras empezar a dar giros violentos. Sigue hablando, Félix. Von Gartner debe alterar su posición sobre la marcha, a toda prisa, para rectificar el giro. Pero en una caída libre con una densidad de aire tan baja, el cuerpo humano no siempre responde como se pretende. ¿Me escuchas, Félix?
Von Garner permanece consciente el tiempo suficiente para alcanzar un aire más denso. Allí manipula su cuerpo para aumentar la resistencia del aire y recupera el control al minuto y 23 segundos de su salto. Ahí va Félix, con un descenso estable. Gracias a la ayuda en gran parte de alguien llamado Joe. No podría haberlo hecho mejor. Algunos exploradores van alto, otros bajo, pero no fue hasta 2019 que uno se convirtió en el maestro indiscutible de ambos. Víctor Vescovo ha estado en la cumbre de Everest y en el fondo del abismo Challenger. No solo tiene apetito de aventura, sino que tiene hambre de ella. Con cada nueva expedición hace historia en el club de los exploradores. Lo hacemos porque somos exploradores, porque queremos ver, queremos superar los límites, queremos aprender cosas que aún no se saben, hacerlo juntos, traerlo de vuelta y compartirlo con otras personas. Vescovo se propone seguir los pasos de sus compañeros del club y luego ir más allá de manera que la ciencia moderna hace posible. Para remontar el viaje del Trieste, Vescovo construye un nuevo sumergible cargado de tecnología innovadora. Lo llama Limiting Factor. La archivista del Club de los Exploradores, Lacey Flint, tiene una pieza del armazón estructural del Limiting Factory que lo hace a medida para la exploración en aguas profundas. Bienvenidos a los archivos de los exploradores. ¿Estás a cargo de todas estas cosas rompibles? De todo. Siempre digo, no soy una exploradora, solo cuido las cosas que traen. La verdad, esta es mi habitación La favorita. mía también. Sí, la es, por todas las cosas increíbles. Sí, todas las cosas en verdad interesantes están aquí. Tenemos una biblioteca con alrededor de 14,000 volúmenes y los archivos que ves son cerca de 167 metros lineales de documentos, fotografías, diapositivas, diarios de expediciones. Hay mucho para desempacar aquí. ¿Tienes piquetas por aquí? Esos están abajo. ¿Pero las tienes? Sí hay. Eso es lo que importa. Están abajo. ¿Qué es esto, Es espuma sintáctica, Josh. Justo creí que era espuma sintáctica. Lo supuse. Para los que no saben qué es la espuma sintáctica, De hecho, este es el material que se utiliza para construir submarinos como el Limiting Factor. bien, ¿y qué hace este material? Es en verdad denso y muy ligero. Está hecho de estas diminutas esferas de vidrio que son huecas y esto es lo que le ayuda a flotar en el fondo del océano mientras soporta la presión masiva. ¿Esto es lo que hace posible los viajes al fondo del océano? Lo es, sin duda. Increíble. Sí. Y no pesa nada. Bien, bájalo. Sí. Factores limitantes como la fuerza y la movilidad ayudan a que la inmersión de Vescovo al abismo Challenger sea la más profunda de la historia en solitario. Casi 11 kilómetros, superando el récord de James Cameron en 2012 por solo 20 metros. La inmersión de Vescovo al abismo Challenger es solo una parte del proyecto más grande que ha planeado. Una expedición de 5 inmersiones para explorar las partes más profundas de los 5 océanos del mundo. Siempre quise hacer algo que nunca se hiciera antes. Nadie ha estado en el fondo de los 5 océanos. En algunas de las inmersiones lo acompañan el presidente del Club de los Exploradores, Richard Garriott, la astronauta Kathy Sullivan y Kelly Walsh, cuyo padre, Don, comandó la histórica inmersión del Trieste 6 décadas antes. Durante las 5 inmersiones, él y su tripulación descubrirán 40 nuevas especies de vida acuática. Este es ahora el sumergible operativo más profundo del mundo y acabamos de llevarlo a donde nadie había ido antes. Es una gran sensación. Vescovo espera ampliar nuestro creciente conocimiento del mar con su próxima expedición, una inmersión en el fondo de la fosa media americana frente a la costa este de México. Nunca se ha intentado un descenso en la fosa y nadie ha puesto los ojos en sus reinos más profundos. Los triunfos de Víctor Vescovo son también triunfos del Club de los Exploradores, como las hazañas de Edmund Hillary, Tenzin Norgay, Jack Picard, Don Walsh y Joe Kittinger. Los exploradores se sienten impulsados a ir a lugares desconocidos, disfrutando de los altos y soportando los bajos en el camino.